Buenas tardes, estamos con Ana Edith Cárdenas Rodríguez, una persona ávida, una mujer ávida de experiencia, de sabiduría. Ella ha sido y es actualmente predicadora, servidora de la Renovación Carismática Católica, ha participado en grupos de oración, direccionándolos, misionándolos, ha sido misionera, ha sido administradora y es ama de casa en estos momentos. Felicita, me place saludarla. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber aceptado mi invitación, porque no solamente para las personas que van a ver este video, sino para las personas a las que va a llegar este video, va a ser muy importante esta entrevista. Muchas gracias. Estamos aquí reunidos con Edicita, así como le digo yo de cariño, porque vamos a plasmar rápidamente la historia del catolicismo, el porqué, y por último vamos a finalizar la entrevista con un mensaje que ella nos va a transmitir para toda la audiencia que va a acaparar este video, esta entrevista. Entonces, Edicita, cuénteme muy resumidamente y desde su percepción, desde su ilustración, desde sus estudios, ¿cuál es la experiencia suya en cuanto a la historia? ¿Cómo se desarrolla la historia del catolicismo? Más o menos desde qué época y de qué trata. Bueno, la historia del catolicismo empieza en el judaísmo. Jesús aparece como un gran líder dentro del pueblo judío, empieza a predicar en Galilea y esta predicación, este testimonio de vida, sobre todo, hacer la voluntad del Padre, llama mucho la atención al pueblo judío, que era un pueblo que venía solamente practicando la ley, solamente adorando tantos dioses como tenían, porque pues su religión era una religión basada en muchas creencias, pero aparece Jesús a darle cumplimiento a esa ley y la resume en una sola palabra: amor. Viene Jesús y esta experiencia que Jesús les muestra, este testimonio de vida a este pueblo, hace que ellos pues se enamoren y lo sigan como un gran líder. Y él empieza pues a escoger entre ese pueblo a unos muy especiales como los apóstoles y otros seguidores más, a través de los cuales él empieza a fundar esa iglesia, que en ese momento era un movimiento religioso dentro del judaísmo. Y en cabeza de Pedro, a quien designa como miembro superior y que posteriormente a la muerte de Jesús es el primer papa de la iglesia, se empieza a fundar esa iglesia con ese nuevo fundamento en el amor, no tanto en el cumplimiento de la ley, sino en la experiencia, en el testimonio de vida, en el amor entre hermanos, en el hacer comunidad. Vemos que Pedro, después de la muerte de Jesús, se fortalece a través del Espíritu Santo y empieza a llevar esa enseñanza por todos lados. Pero el que realmente hace que el cristianismo se propague por muchos sitios es Pablo, que encima había sido apóstol de Jesús, pero que posterior a la resurrección tiene un encuentro personal con Cristo. Deja que Cristo se tome su vida, deja que Cristo sea en él, y es Pablo el que empieza a llevar el cristianismo por todas partes. Inicialmente no se llamaban cristianos, ellos les decían, se hacían llamar los nazarenos o los del camino, pero es en Antioquía donde los llaman por primera vez a Bernabé y a Pablo, después de un año de trabajo allí, cristianos. Este cristianismo empieza a ser muy perseguido por la religión primitiva del judaísmo. Esos primeros cristianos sufrieron mucha persecución, sobre todo de los emperadores romanos, como Decio y Diocleciano, que los mandaban matar en el Coliseo romano entre las fieras. Pero se aparece un emperador que tiene como una experiencia de Dios, una experiencia del Cristo resucitado en su vida, que es Constantino I, y él hace un edicto que se llamó el Edicto de Milán, a través del cual le dan permiso a los cristianos, le dan la libertad a la religión, le dan permiso para que ellos puedan
manifestar su fe. Y después viene otro emperador, Teodosio I, que es el que promulga y hace que este edicto se cumpla y que la religión la religión católica sea la oficial del Imperio Romano, lo cual hace que se extienda y por eso se llama catolicismo, porque se hace universal, se hace por todas partes, empiezan a ver los primeros conventos, empiezan a ver los primeros misioneros por toda Europa, por Asia, los envían a América y entonces la religión se extendió así y así se hizo universal. Muchas gracias, Edita. Bueno, ya para finalizar y así rápidamente, como resumirlo en un par de frases, ¿cuál es su mensaje para la juventud? Para los que van a ver este video, hay muchas personas que están estudiando en la universidad y realmente no encuentran como un camino espiritual. No han determinado por qué ser católicos o por qué dejar de serlo. Entonces, yo quiero que usted le haga la invitación a la gente que va a ver este video, la gente que se va a compenetrar con sus palabras, ¿por qué deben ser católicos? Porque nuestra iglesia es muy rica, porque nuestra iglesia lo tiene todo, porque nuestra iglesia no es una iglesia de fanatismo, nuestra iglesia es una iglesia de libertad, donde no se nos imponen las cosas, sino donde nosotros nos las dan a conocer y nosotros tenemos la libre opción de decidir por qué camino vamos a hacer nuestra vida. No nos venden una salvación. En nuestra iglesia nos muestra que la salvación es gratuidad de Dios y que Dios nos ama tal cual somos, nos respeta. Entonces yo invito a los jóvenes a que se la gocen en nuestra iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia que nos da la plena libertad, pero que cada día busca hacer hombres y mujeres nuevos para que le sirvamos a la humanidad. Y estar dentro de la iglesia como miembro activo no es ser un mojigato, no es ponerme un vestido largo, no es echarme a llorar, no, para nada. Yo pasé mi juventud como miembro activo de nuestra iglesia en los grupos de oración y yo me la pasé muy rico. Yo bailé mucho, yo gocé mucho y no tengo nada de qué arrepentirme porque siempre encontré que Cristo llena todos los vacíos que nosotros tenemos en nuestro corazón. No tuve que ir a buscar en las drogas, no tuve que ir a buscar en un hombre, no tuve que ir a buscar en nada lo que Jesús llena, porque como decía Santa Teresa de Ávila, Él lo es todo. Muchas gracias, Cecita. Ella fue Anaí Cárdenas Rodríguez, predicadora y una gran amiga. Muchas gracias. Gracias.